Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y a pesar de la actividad del fútbol a nivel internacional con el Mundial de Rusia 2018, las actividades en nuestro país no se detienen y por supuesto Diálogo en Panamericana continúa habitualmente con su programación tratando diversos temas de la agenda nacional y este fin de semana no es la excepción. En esta ocasión vamos a realizar el tratamiento de algunos temas que han estado marcando precisamente agenda durante los días precedentes. ¿Cuál es la situación política en nuestro país, tanto en el oficialismo como en la oposición? Esto a propósito de recientes hechos hacia los comicios del año 2019, incluyendo también el tratamiento del tema reiterado, permanente, que muchos han señalado, el tema del 21 de febrero. Se han registrado algunos hechos que han llamado la atención. Unidad Nacional, por ejemplo, denunciaba una suerte de aproximación entre el movimiento al socialismo y Sol.bo. También se daba cuenta del rol de algunas plataformas ciudadanas, cuál es la actividad en el oficialismo. Se asume que hasta fin de mes se estarían asumiendo también algunas decisiones en el movimiento al socialismo. Este primer punto está agendado en Diálogo en Panamericana. El segundo punto tiene que ver con el curso del conflicto de la Universidad Pública de El Alto. Es de conocimiento público lo que ha ocurrido hasta el momento, las dificultades de generar escenarios de diálogo, de concertación, tomando en cuenta el ofrecimiento del gobierno de 70 millones adicionales al presupuesto anual y la negativa de la UPEA porque se sostiene que debería haber un mayor presupuesto y que genere sostenibilidad hacia adelante para evitar movilizaciones constantes y cada año. Y finalmente el tercer tema, una polémica alrededor precisamente del reciente viaje del presidente Evo Morales. Hubo cuestionamientos, hubo críticas, pero también justificaciones respecto a lo que sucede en ese ámbito. Reiteramos el viaje del presidente Evo Morales. Estos puntos están agendados en Diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales del fin de semana se encuentran en los estudios de la emisora el diputado del Movimiento al Socialismo, Víctor Borda. También está, después de algún tiempo, don Julio Alvarado como analista y también don José Luis Bedregal como vocero de Sol.bo. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de Diálogo en Panamericana, junto a mi compañero de trabajo Oscar Cruz y quien les habla, José Luis Flores. Antes de comenzar con las primeras consultas, la recomendación de siempre, evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Oscar. Muchas gracias, José Luis, muchas gracias a todo el país por su sintonía, por supuesto, en Diálogo en Panamericana, y reiteramos esta bienvenida a nuestros invitados especiales este fin de semana en Diálogo. Y por supuesto son temas muy importantes que van a ser abordados, analizados, debatidos en los siguientes minutos. Vamos a empezar con el diputado Víctor Borda, a quien le agradecemos siempre por su presencia aquí en los estudios de Panamericana, un tema que vamos a plantear, que lo mencionaba además José Luis, que tiene que ver con la situación política en el oficialismo y en la oposición. Diputado Víctor Borda, últimamente colectivos ciudadanos
se presentan en todos los actos donde participan autoridades de Estado pidiendo el respeto al 21F de 2016. Por otra parte, otro elemento que me imagino también lo tenemos aquí a don José Luis Bedregal, que más adelante explicará una posible alianza que ha denunciado Unidad Nacional con el movimiento al socialismo, dicen, ¿verdad? Entonces, son puntos que me imagino van a ser analizados también. ¿Cómo está, diputado Borda? Bienvenido. Buenos días, un saludo cordial a los panelistas, invitados especiales y particularmente a todo el pueblo boliviano. Bueno, es importante primero poder definir qué es un partido político para después analizar alianzas, etcétera, ¿no? Un partido político es una organización o asociación política estable, la cual apoyada en una ideología determinada, que será afín entre sus afiliados y seguidores, aspira a algún momento a ejercer el poder de una nación para poder imponer y desarrollar un programa político. Un partido político tiene que tener ideología, una aspiración para, obviamente, tomar el poder y un programa político. ¿Cuántos colectivos ciudadanos? Los colectivos ciudadanos no son partidos políticos por naturaleza, porque no tienen ideología, no tienen programa. Claro, aspirarán tener obviamente el poder, pero no es precisamente el fin y el objetivo. Hemos observado que ahora emergen algunos colectivos ciudadanos que son fracciones de partidos políticos, ¿no? Hasta aquí nuestro compañero Alvarado ya forma parte, parece, de una plataforma política. Entonces, el MAS no es un partido político. El MAS, entiendo yo, es la voluntad colectiva del pueblo boliviano. Sí tiene una ideología, y lo hemos ratificado definitivamente, una ideología de izquierda, tiene un programa, una agenda, materializada en la Agenda 2025, y cualquier alianza lo vamos a hacer no en función a partidos políticos, como se hacía en otrora. Yo recuerdo bien de que generalmente los partidos políticos se fundaban en una mesa entre 4 o 5 ciudadanos, y las alianzas ni siquiera eran consultadas a sus militantes, sino lo hacían en razón de intereses personales. Por eso ahí la política antes del 2005 era pues el arte de disfrazar los intereses particulares a intereses generales, ¿no? Esas eran las alianzas. Jamás se hicieron en base a ideologías, jamás se hicieron en base a programas políticos, sino a la captación, a la toma de poder, fundamentalmente para materializar sus intereses personales y enriquecerse a costa de la miseria del pueblo boliviano. Esa ha sido la permanente constancia que se ha podido observar. Entonces, el MAS creo que hasta la fecha va a adoptar la posición que originariamente adoptó. Va a hacer alianzas, pero alianzas con el pueblo, no va a hacer alianzas con ningún partido político. Y lo que estamos viendo hoy día es coqueteos, como siempre hemos visto, entre los partidos de derecha, que se olvidan de su ideología. Claro, porque estos partidos no tienen ni siquiera un programa de gobierno, no saben qué van a hacer si en una eventualidad que puedan ser elegidos ellos definitivamente como gobernantes o tener ese mandato del pueblo, gobernados. Entonces no tienen programa político y se unen coyunturalmente, y esto ha sido demostrado objetivamente en las famosas coaliciones que hoy día sustentan en el Congreso, por ejemplo, en el Parlamento, en la Asamblea Plurinacional de Bolivia, donde 3, 4 alianzas que se han dado se han quebrado lamentablemente por intereses personales, y hoy resulta que, por ejemplo, el ex partido aquí de nuestro colega Alvarado, el PDC, ¿no?
Por lo visto, no puede pero, dormir usted. No, pero tú has sido candidato, no veas sido candidato, por eso te decían, has sido candidato, por eso, ¿no? Que tiene siete diputados, ¿no? Resulta que esta última elección para directiva presenta 8 candidatos. El suplente más quería habilitarse como candidato, ¿no? Desconociendo que ellos formaban parte de una coalición entre UD y otros partidos ahí más, ¿no? Poco representativos. Entonces, por lo menos, la alianza, la coalición entre los partidos de derecha siempre ha sido sustentado en intereses personales, jamás en base a programas e ideología. No sé qué coincidencia tendrá, ¿no? La UD con el PDC, con Tuto Quiroga. El Partido Demócrata Cristiano tiene otro tipo de ideología diferente al señor Quiroga. Entonces hemos observado nomás de que por lo menos lo que se practica en los partidos de derecha son precisamente esos principios, ¿no? Y hoy día parece que con bastante acierto, ¿no? El Tribunal Supremo, el Tribunal Electoral, ha presentado un proyecto de ley que seguramente a muchos políticos va a llamar profundamente la atención, porque hay algunos elementos innovadores que se presentan, ¿no? En este proyecto de ley. Elecciones internas obligatorias de los candidatos de los binomios presidenciales. Los que hablan de dictadura, los que hablan de democracia, se rasgan las vestiduras con el presidente Evo, jamás practicaron la democracia en el interior de los partidos políticos. A ver, dígame, en el PDC o en otro partido, ¿dónde ha habido elecciones internas? Como primarias en UN, ¿no? Amañadas, donde fue el señor Cordero, ahí supuestamente el representante, donde había una consulta de los militantes para buscar una coalición con otros partidos políticos. ¿Dónde se le consultó al militante? ¿Dónde se le consultó al militante quiénes tenían que ser candidatos a diputados, senadores, asambleístas departamentales? ¿Cómo han elegido a esas personas? ¿De qué manera? Democráticamente. Entonces me parece esta propuesta que incorpora el Tribunal Supremo Electoral importante, porque estoy con la absoluta certeza que los eternos candidatos que están postulando ya 15, 20 años, creo, ¿no? Como el señor Doria Medina o el señor Costa, etcétera, si se someten a un proceso interno, proceso de selección interna, con todas las garantías donde el militante pueda votar y expresar de manera democrática su consentimiento, su asentimiento o definitivamente no votar por este candidato con intervención del órgano electoral, entonces que ni siquiera van a ser elegidos internamente en sus partidos políticos. Entonces creo que hay la necesidad de que se pueda implementar procesos obligatorios de candidato para que se sigan pues con la ética, la altura que les caracterizase, siempre se puede hablar pues de democracia, de actos dictatoriales, etcétera, ¿no? Entonces esto creo que es una propuesta interesante que seguramente en el transcurso de las subsiguientes semanas va a ser analizado por la Asamblea Plurinacional. El tema de las propagandas, medios de comunicación, impresos en elecciones generales subnacionales, es una parte de la propuesta también. Financiamiento mixto para partidos políticos y agrupaciones políticas provenientes del Tesoro General de la Nación, creo que va a ser un tema debatido, discutido. Yo no estoy de acuerdo particularmente que el ciudadano común financie campañas electorales. Tenemos ya experiencias amargas, ¿no? En Bolivia se intentó financiar a los partidos políticos sobre pretexto de que se iba a erradicar la corrupción,
iba a haber una transparencia en el manejo de los partidos políticos, pero en los hechos, con el financiamiento más igual, ¿no? Ha habido financiamientos subrepticios, ocultos, de partidos políticos, ¿no? Provenientes principalmente del narcotráfico y de la corrupción. Se han hecho las campañas, entonces no está todavía pues alejada de la memoria colectiva del pueblo boliviano los financiamientos de Oso Chavarría en las campañas electorales, ¿no? Que se hacían, o esas componentes, o el fallecimiento de Manuel Q. Mercado, etcétera, que han sido precisamente estos partidos políticos financiados por narcotraficantes para la toma de poder, y obviamente establezcan una cierta flexibilidad, ¿no? En la norma y obviamente en los órganos represores para que no haya esta corrupción. Entonces nos parece importante que frente a esto y frente ya a los coqueteos, romances que se está pudiendo advertir, porque hemos visto en varios medios de comunicación, oral, escrito, de que definitivamente hay una intención de que pueda, ahí dice el señor Doria Medina, que si bien niega una alianza con movimientos demócratas, con el movimiento demócrata social, hay otra supuesta alianza con Rubén Costas, etcétera. Entiendo de que al final el 2019 moros y cristianos se van a unir, todo para perjudicar la candidatura de Evo Morales. Esa es la realidad. Se van a olvidar de su ideología, de sus principios, y se van a obviamente unir bajo esa premisa. Entonces creo que esa va a ser la lectura de la realidad a partir del 2019. En este primer punto, don Julio Alvarado, sin duda que hay varios elementos que considerar, tomando en cuenta no solamente lo mencionado por el diputado Víctor Borda, sino porque ya en el escenario se van presentando esa suerte de alianzas o acercamientos, si se puede denominar así, o intercambio verbal positivo desde algún lado, pero desde su punto de vista, ¿considera usted que son elementos que están configurando de alguna forma lo que podría ser un comportamiento general en la oposición? Porque en el movimiento al socialismo, ya lo hemos visto, no habría nada novedoso, ¿no? Ya está clara la figura, ellos ya lo han mencionado cómo se va a actuar. Bueno, tengan ustedes muy buenos días, amigos de Panamericana. A José Luis Bedregal, un saludo, a Víctor Borda igualmente, pero especialmente a esa gran audiencia que tiene Panamericana a nivel nacional e internacional, y naturalmente ellos son los que valoran las intervenciones y los mensajes que se dan en este programa. Bueno, yo pensé que después de 13 años el movimiento al socialismo iba a abandonar esa táctica fascista que la viene aplicando desde enero del 2006, que es la desacreditación personal, ¿no? No pueden mantener un debate de nivel debatiendo temas del país, siempre tienen que ir a la persona, tratar de buscar algo para desprestigiar. Felizmente Julio Alvarado no tiene sus manos manchadas de sangre, ni en chaparina, ni con canicas, ni sangre de universitarios, por eso yo tengo toda la moral para estar acá y hablar, y podemos estar en la calle, los ciudadanos se nos acercan, porque saben que nosotros no tenemos cola de paja, ¿no? Nos han tratado por todos los medios de buscar algún elemento negativo, no hemos asaltado Fondioc nosotros, tenemos pues la moral, la ética para abordar todos los temas, y no vamos a caer en esa táctica fascista de la desacreditación personal, porque yo creo que eso el pueblo de Bolivia, la ciudadanía, los ciudadanos no se merecen. Yo quiero recordar a un diputado que debería conocer por lo menos la constitución política del Estado, ¿no? Debería conocer, la han hecho, pues, usted no ha hecho, ¿no? Entonces continúen.
El artículo 26, les han entregado el texto para que ustedes levanten la mano, ¿no? Entonces, el artículo 26 de esta constitución política, es constitución política del Estado, señala que todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes y de manera individual o colectiva. Y aquí se quiere satanizar, esa es la táctica fascista desde el 2006, ¿no? Que esto es político, que cómo van a participar en política, como si fuera un delito. Los únicos que en este país pueden hacer política son los militantes del MAS, ¿no? A eso nos han acostumbrado. Los otros, los demás ciudadanos, que no tenemos cola de paja, que no tenemos las manos manchadas de sangre, ni que tenemos en nuestra hoja de vida el asalto a las arcas públicas, ¿no? Con ese discurso nos quieren amedrentar. Típica en las clases de ciencia política que yo doy a mis estudiantes, una de las características del fascismo es justamente el amedrentamiento de la población con estos mensajes que se mandan, y esto se lo puedo estudiar en la Italia de Mussolini, en la Alemania fascista de Hitler, ¿no? En el Chile de Pinochet, etc. Entonces, aquí esta constitución y las anteriores nos dan todo el derecho a todos los ciudadanos a que puedan participar en política, ¿no? Por eso, la situación actual, estimados amigos, no es si el próximo gobierno va a ser de izquierda, de derecha, no, eso no está en debate en este momento. Lo que está en debate es si esta democracia que se ha ido debilitando estos últimos años, desde el año 2006, va a desaparecer y vamos a entrar en una franca dictadura, o la ciudadanía democrática va a poder recuperar esto que ha costado tanta sangre. El 10 de octubre de 1982, el pueblo de Bolivia recuperó esa democracia y costó mucho. Entonces, ese es el tema central. Por lo tanto, todos aquellos que están haciendo alianzas electorales, se están presentando como candidatos, están entrando al juego del gobierno, son funcionales al gobierno, porque acaba de decir el señor Víctor Borda que ellos van a ir y que se quiere dañar la candidatura de Evo Morales. Esa es violación a esta constitución. Esta constitución señala a los que saben leer y escribir, no necesitan estudiar derecho, solamente basta leer esta constitución donde se señala que está permitido solamente la reelección en un segundo periodo y nada más, ¿no? Ahora, estas chicanerías fascistas que las estamos viendo en todo este tiempo, naturalmente nos dicen que un tribunal constitucional puede estar por encima de la Constitución. O sea, semejantes aberraciones jurídicas solamente en estos gobiernos totalitarios, dictatoriales, se pueden dar, ¿no? Por eso que los fierreros de antes, los que fueron amantes de la lucha armada y del terrorismo, ahora quieren venirnos a dar clases a nosotros de democracia, ¿no? Los que volaban torres, ahora quieren venirnos a enseñar lo que es democracia. Y democracia empieza por respetar al ciudadano por la posición política e ideológica que tengan, independientemente si eso nos gusta o no nos gusta. Desde ahí empieza la democracia. Pero con esos adjetivos, esas denostaciones que tiene el actual régimen, ¿no?, se llena la boca de los de derecha. Yo quisiera saber qué es el señor Quintana, formado en la Escuela de las Américas, donde les enseñaban a dar golpes de Estado, a torturar y hacer desaparecer a la gente. ¿Qué? ¿Esos eran los revolucionarios? Y tienen todavía el cinismo de hablarnos de derecha. O sea, realmente los que se han aliado con la juventud cruceñista en Santa Cruz, lo más reaccionario de Santa Cruz, ahora quieren decirnos esos de derecha. O sea, por favor, hemos llegado ya a extremos, y yo creo que los ciudadanos por eso están saliendo a las calles, independientemente si son de izquierda, de derecha, del centro,
¿no? Están saliendo porque ya el cinismo político de este gobierno, de este régimen, ¿no? Nos ha llevado a esos extremos. Por eso, el punto central de la coyuntura actual es o estamos por la democracia o estamos por la dictadura. Y los que comienzan a discriminar, que también es fascismo, ¿no? Como vamos a ver más adelante, también, los que comienzan a discriminar, no, nosotros no nos metemos con los viejos, solo nos metemos con los jóvenes, no, nosotros no nos metemos con los del pasado, nos metemos solo con los del futuro, ¿no? Esas discriminaciones hacen el juego al actual régimen, porque en democracia todos los ciudadanos que nos están escuchando tienen el derecho de participar, si quieren ser militantes de un partido o no quieren ser. Por lo tanto, en esta coyuntura, que es muy difícil para el país, ¿no? Ahí vamos a ver realmente quiénes son los verdaderos ciudadanos que respetan los principios democráticos, que están por la democracia, y quiénes son los que quieren dictadura y son funcionales a la dictadura. Esa es la situación. Ahora, para terminar, ¿no? Nos van a decir, pero siguen hablando ustedes. Claro, pues, todo se va transformando. El fascismo de Italia, el fascismo de Alemania, o el fascismo de Franco, o el fascismo de Pinochet, no se repiten. No es una calca en la historia, ¿no? Se va modificando. Las dictaduras se van transformando. No hay dos dictaduras iguales. Entonces, por eso decimos a los ciudadanos, ahora estamos ante ese gran desafío. O todos los que queremos y amamos los principios democráticos vamos a luchar por restablecer la democracia. Porque yo dudo que hayan elecciones. No sé si van a haber elecciones, ¿no? O vamos a ser funcionarios. ¿A qué se refiere con eso, don Julio Alvarado? Porque el momento en que se rompe el Estado de Derecho, como se lo está quebrando el Estado de Derecho, ya no pueden haber elecciones democráticas. Cuando se rompen las reglas del juego, ya no pueden haber elecciones democráticas, no podemos hablar de democracia. Y cuando se quiere aceptar el fallo de un tribunal constitucional que viola la constitución política del Estado, con esas chicanerías fascistas, entonces ya no estamos en democracia. Por lo tanto, yo dudo que haya elecciones, ¿no? Porque se sigue insistiendo, y un diputado que debería respetar la constitución política del Estado y su partido se empeñan en violar la Constitución. Porque plantear la reelección, de repostulación del ciudadano Juan Evo Morales es violar la Constitución. Por eso nosotros andamos con la Constitución todo el día, para recordar que esto se cumple. Me gusta o no me gusta, las leyes se cumplen. Y los que respetamos la democracia tenemos que cumplir la ley. Así esa nos desfavorezca. Caso contrario, entramos al juego de los totalitarios, que las leyes se cambian como cuando nos conviene. Muy bien. Muchas gracias, don Julio Alvarado. Damos la bienvenida también a don José Luis Bedregal, vocero de Sol.bo. ¿Cómo está, don José Luis? Me imagino que tiene varias puntualizaciones en torno a este primer punto del programa. ¿Cómo ve la situación política rumbo a los comicios del 2019? Y ¿existe un coqueteo de parte de Sol.bo al MAS? Don José Luis, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Oscar, José Luis, diputado Borda, estimado Julio. Un honor poder compartir nuevamente la mesa acá en Panamericana y saludar a todos nuestros compatriotas a lo largo y ancho del país y en el mundo entero. Bueno, queda claro que estamos ya en un escenario preelectoral intenso, que cada día se pone más intenso y que cada quien está con sus preocupaciones, ¿no? La población boliviana en su gran mayoría está expresando un desencanto bastante acentuado hacia las opciones políticas que hasta el día de hoy han estado vigentes. Queda claro que el pueblo boliviano ve con hasta frustración lo que ha ocurrido con esta promesa de transformación y cambio que enarboló el movimiento al socialismo en sus primeros años de gobierno después del 2005-2006. Porque el pueblo se ha cansado
de una gestión que termina marcada por la ineficiencia, por la corrupción, los elevados índices de corrupción, que sin duda son los responsables, pues, luego de que le falten recursos al Estado para atender las necesidades del pueblo, las básicas como salud, educación, seguridad, servicios básicos, etcétera. Cansada del autoritarismo del actual gobierno, de este hegemonismo a la mala que trata de controlar absolutamente todos los poderes del Estado, los medios de comunicación, el derecho a la libre expresión, etcétera, etcétera. Y por supuesto también cansada de este prorroguismo a ultranza e ilegal que pretende imponer el régimen del movimiento al socialismo al pueblo boliviano. Ese desencanto de la población está generando un grito para que se respete la Constitución y se respete la voluntad del pueblo expresada el 21 de febrero y que por lo tanto se vaya a un proceso electoral que permita la renovación de quienes manejan hoy por hoy el gobierno central y que están a la cabeza del Estado. Y podría ser ahí cualquier organización política la que asuma esa responsabilidad, pero en el marco de las reglas claras, en el marco del respeto a la voluntad del soberano. Y esa soberanía, sabemos, así nos lo señala la Constitución, recae en la voluntad del pueblo y no de unos cuantos ciudadanos que intentan legitimar o legalizar, una decisión absolutamente ilegal como la del Tribunal Constitucional, que está tratando de pasar por encima de la voluntad de todo un pueblo, y eso no es correcto, no se lo puede permitir y el pueblo lo repudia. Pero también es necesario tener claro que la población boliviana en su gran mayoría no ve con buenos ojos a quienes o intentan volver al pasado neoliberal, al viejo sistema que tiene la gran mayoría de las taras que hoy vemos en este proceso fallido de transformación que encarna el presidente Morales, y que pretenden volver a los viejos privilegios y viejas formas de hacer política que el pueblo boliviano, por supuesto, también ha repudiado. Si no, no hubiera habido la crisis del 2003. Pero lastimosamente en esta otra vereda tenemos tendencias, organizaciones, liderazgos cuya única finalidad parece ser sacar a Evo Morales del gobierno. Y eso para nosotros es una irresponsabilidad. Porque después del 2019, ¿qué? Lo que el pueblo boliviano necesita es un gobierno sólido, con una mirada absolutamente clara, con una organización política que conduzca el Estado boliviano con la solidez y la consistencia necesaria como para proyectar en nuestro país hacia el siglo XXI. Y esa consistencia se construye a partir de coincidencias de orden programático y por supuesto de orden ideológico, pero no se construyen únicamente en base a una consigna que se resume en sacar del poder a un ciudadano. Es absolutamente insuficiente. Y por otro lado, vemos visiones que incluso son pues contrapuestas, mientras algunos analistas, incluso operadores políticos, tratan de convencer al pueblo de que la solución para los males que estamos viviendo es conformar, y parece que el diputado Borda también va en esa línea, ¿no? Y el masismo en general, de conformar un bloque único de la oposición, como si esta fuera la solución para los problemas que tiene el país. De ninguna manera, porque si se diera ese bloque único,
sin consistencia programática, sin coincidencia ideológica, sin tener en común una visión de país, por supuesto que va a ocurrir lo que quisieran algunos agoreros que ocurra. Y es que en los primeros meses de gestión gubernamental seguramente se producirá la descomposición de esa estructura política y por lo tanto de ese nuevo gobierno posterior a la era de Evo Morales. Eso es lo que nos inspira, nos obliga como Soberanía y Libertad a plantear el futuro político con mucha responsabilidad y seriedad, no en base a cuoteos, no en base a juntuchas electorales, no en base a una sola propuesta de sacar a un presidente y poner otro, sino al contrario, de construir organizaciones políticas que en definitiva son los ladrillos de esta construcción, fortalecer nuestra organización política junto al pueblo, pero además también junto al pueblo construir esta propuesta de visión de país del siglo XXI, esta propuesta programática, pero que tenga en los partidos que conformen este frente popular, democrático, este frente progresista, esta alternativa victoriosa de la que venimos hablando, pueda llevar adelante y pueda poner en práctica un programa de gobierno que supere todas las limitaciones del Estado colonial que lastimosamente el movimiento al socialismo ha terminado por consolidar, ¿no? ¿Por qué señalo esto último? Porque no se trata solamente de tener un documento que contenga el programa, porque en referencia a lo que decía el diputado, por supuesto el movimiento al socialismo tiene la Agenda 2025, pero la tiene archivada. No sé siquiera si la leen. Hablan de que tienen un programa, pero en realidad se mueven de acuerdo a los vientos que soplan en el mundo capitalista neoliberal. Este gobierno no tiene rumbo. Este gobierno se mueve en función de la llegada de los grandes capitales. Vengan de donde vengan. Iraníes, rusos, chinos, pero no tiene siquiera una carta de navegación. Ayer el presidente Morales nos ha sorprendido en Rusia pidiendo la incorporación de Bolivia a la comunidad euroasiática. ¿Y eso alguien lo sabía? ¿Se trabajó esto en la Cancillería? A ver si el diputado Borda nos puede decir cuál es la estrategia de desarrollo económico que se pretende implementar para que ese ingreso a la comunidad euroasiática tenga algún sentido. ¿Qué es lo que tenemos para venderle a la comunidad euroasiática? Si ni siquiera tenemos el gas suficiente para venderle a Brasil y Argentina. Pero es que hay cada cosa con la que nos sale el señor presidente y este gobierno que son inverosímiles, por no usar otro calificativo. Y decía que la agenda de la que tanto se vanagloria el movimiento al socialismo es una agenda archivada en algún cajón. Sería bueno que se las recuerden a sus ministros, a sus viceministros y a su legislativo. Porque miren, de los 13 pilares de la agenda patriótica, tal vez solo el primero ha sido atendido y hay que reconocer con resultados valorables, como es la erradicación de la pobreza extrema, aunque por supuesto no se ha alcanzado todavía esa meta, pero sí se está atendiendo. Pero miren los otros pilares. El segundo, socialización y universalización de los servicios básicos. Vamos pues al campo para ver si hay servicios básicos. Tercero, salud y educación y deporte para la formación del ser humano. Vamos pues a nuestros hospitales para ver si tienen lo mínimo necesario para atender al pueblo. Veremos la calidad de nuestra educación, la miseria en que se desenvuelven nuestros deportistas, a quienes felicitamos hoy por el gran logro en los sudamericanos, pero que no tenían ni uniformes el día de la inauguración. Se han tenido que alojar en casas de otros deportistas, no tenían campos de entrenamiento, han sido tratados como deportistas de segunda categoría hasta el mismo día de las competencias. ¡Qué vergüenza! A ver, el pilar 4, soberanía científica y tecnológica.
Pero por favor, yo le pido al movimiento al socialismo que desempolve su Agenda 2025. Porque como verán, porque podría seguir hasta los 13 pilares y vamos a ver que 12 de los 13 ni siquiera han comenzado a ser atendidos, ¿no? Porque no se trata de tener un documento. Se trata de tener la voluntad política para cambiar la triste realidad en que vive la mayoría de las regiones en nuestro país. Y eso es lo que necesitamos, construir una carta de navegación, una visión de país del siglo XXI, un programa de gobierno, pero que sí de verdad tengamos la voluntad de llevarlo a la práctica apenas consigamos la victoria el 2019. Y eso se hace trabajando y poniendo puntos en común, voluntades políticas con confianza entre nosotros, puentes de confianza entre los que vayamos a construir esta alternativa, y seguramente en la siguiente ronda aclararé por qué pues hasta el día de hoy no se ha podido construir esos acuerdos o esas alianzas. Antes de eso, y muy concreto, don José Luis Bedregal, en esta línea, con esa coincidencia programática e ideológica, ¿están más cerca del MAS o de los otros opositores? Ni de unos ni de otros. Sin duda que tácticamente, ¿no? Esta semana hemos visto cómo los operadores de un partido político liderizado por un empresario, a través de sus voceros, no solamente partidarios, sino también aquellos que se camuflan como analistas, ¿no es verdad?, han estado tratando de posicionar en el imaginario de la gente que hubiera un acercamiento, un coqueteo, han dicho, con el movimiento al socialismo. Nosotros lo negamos enfáticamente. Nosotros no tenemos ningún acercamiento y reiteramos nuestra posición de que el presidente Morales no puede legalmente ser candidato y de que Bolivia necesita, por la salud de la democracia y por la salud de su propia economía, inclusive, y el desarrollo de su institucionalidad, una renovación que salga de las urnas. Lamentamos también que se haya utilizado unas declaraciones del vicepresidente, ¿no?, que ha elogiado al alcalde de Los Paceños. Por supuesto que hay que elogiarlo porque trabaja para la paz y lo hace muy bien, pero a veces pues hay besos. Político inteligente, le dijo, no por alcalde. Así es, pero hay a veces besos de Judas, ¿no? Hay besos de la muerte, nos han dicho amigos y no amigos que nos han dado. Esperemos que este no sea un beso de la muerte, pero hay elogios que en lugar de ayudar perjudican, pero que demuestran también que en política, porque nadie puede negar que el vicepresidente no da toda puntada es con hilo. Todo lo que hace está fríamente calculado. Y miren esa coincidencia entre ese partido conservador de derecha que trata de posicionar que Solvo se acerca al MAS y el vicepresidente inmediatamente sale a tratar de reforzar esa idea. Es parte del ajedrez político, es parte del juego político, y nos llama la atención que hoy Unidad Nacional y el MAS coincidan en esa táctica. Muy bien, vamos a realizar una segunda ronda en diálogo en Panamericana. En este primer punto, sin duda existen varias puntualizaciones, diputado Víctor Borda, y quizá para ir incorporando también otros elementos a los que ya se han mencionado, quizá hacer referencia a esa insistencia, ¿no es cierto?, de plataformas ciudadanas, de que van a seguir recordando, se dice, el tema del 21 de febrero, ¿será una sombra para el movimiento al socialismo ese tema, diputado Víctor Borda? Bueno, primero, yo no conocía que decir la verdad a una persona es fascista. El fascista es aquel que concentra el poder en manos de una sola persona, ¿no? Fascista que no ha sido elegido democráticamente ha sido Hugo Banzer Suárez. No había congreso, no había toma de poder, asesino, criminal, vendió nuestros recursos naturales. Y su vicepresidente de este fascista era pues Jorge Tuto Quiroga. Yo quiero recordarle al señor Alvarado las palabras que virtió usted en un medio de comunicación. Dice: acepté la invitación del Partido Demócrata Cristiano porque he visto que don Jorge Quiroga
por eso le decía que usted ha sido candidato del PDC, ¿Cuándo es la única candidatura de verdadera oposición y demócrata, cuando él ha sido parte de ese proceso fascista. Él es el fascista, no nosotros, ese es. Y los que apoyan a los fascistas hoy día nos dicen fascistas. Qué gran contradicción, ¿no? Cuando esos son fascistas, los que han apoyado. Pero no solamente hay pues autores intelectuales, autores materiales del fascismo, sino también autores intelectuales, aquellos que se han aprovechado de ese fascismo, aquellos que se han aprovechado definitivamente de estos gobiernos dictatoriales militares para lograr otros objetivos, otros propósitos. Yo quería aclarar ese elemento, ¿no? Entonces no somos nosotros los fascistas, son los que apoyaron de una forma u otra manera a Hugo Banzer Suárez. Decía acá nuestro amigo Bedregal, dice, pucha, ahora Evo Morales quiere ingresar a la comunidad euroasiática, dice, ¿no? ¿Qué cosas vamos a vender? ¿No? El tubo de gas no lo vamos a llevar hasta el occidente, ¿no? No puedes, compañero. Lo que hemos ofrecido es que Bolivia, ¿no ve?, por sus pisos ecológicos, tiene una multiplicidad de productos. Queremos exportar soya, quinoa, carne, y ya de acuerdo a los antecedentes que nosotros tenemos, ¿no?, se ha firmado un acuerdo. Esto es importante que conozca, más allá de los otros logros, ¿no? Entonces, con precisamente, no con Gazprom, sino se va a hacer una visita a Bolivia en el mes de agosto del 2000. Se ha agendado en agosto. Va a llegar una comitiva de Rusia técnica para ver la calidad productiva de la soya, carne, chía. Entonces hay interés en el mercado. No es que vamos a llevar tubo hasta el occidente, etcétera, ¿no? Sino precisamente estos productos, la soya, la carne, la chía, quiere el presidente, a través de este acuerdo, quiere remitir, precisamente quiere comercializar estos productos. Y repito, si ustedes ya han visto el acuerdo, en agosto precisamente llega una comisión para que verifique estos temas, pero además también está interesado, usted sabe, en la exportación del litio. Ya se ha licitado la planta de litio y obviamente ya seguramente a partir del subsiguiente año vamos a empezar a producir carbono de litio. Ya en agosto de este año vamos a producir potasio, ¿no? Son alrededor de 200.000 toneladas que vamos a generar. Entonces necesitamos mercado, no solamente el mercado latinoamericano, ¿por qué no ver más allá? Al mercado europeo. Entonces esos son los elementos por el cual se ha suscrito pues estos acuerdos, estos convenios. Yo quería precisamente aclarar estos extremos. Ahora, ¿qué es pues la constitución política del Estado? Porque nos dicen, no han leído la constitución, no saben el artículo, porque parece que algunos no conocen ni siquiera la definición de la constitución. Es una norma de principios, la constitución, ¿no? Esta constitución que por mucho opositor ha sido cuestionada. Han dicho era una copia de Venezuela, de Cuba, que los cubanos han venido a redactar, etcétera, ¿no? ¿Qué saben estos indígenas de elaborar una constitución? Y ahora son los que más les defienden, porque evidentemente esta constitución, fundamentalmente en los derechos individuales, colectivos de los pueblos indígenas originarios, es una de las constituciones más avanzadas a nivel mundial. No solamente reconoce los derechos individuales de las personas, sino hay derechos colectivos y los derechos de los pueblos indígenas originarios. Yo recuerdo la anterior constitución con la cual se regulaban los gobiernos neoliberales.
un solo artículo respecto a los derechos de las personas. El artículo 7 hablaba de los derechos de las personas, nada más. ¿Qué decía pues, el artículo 4 de esa Constitución, por ejemplo? El pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. O sea, nosotros no podíamos ni hablar. Era el diputado, era el senador el que podía expresar sus criterios, porque nosotros no podíamos. Así decía la Constitución, ¿no? Entonces era excesivamente partidista. Por eso varios partidos políticos se arrogaron nuestra voluntad, nuestra representatividad. ¿Qué ciudadano hablaba en los gobiernos neoliberales? Eran los partidos, los supuestos directos interlocutores entre el gobierno y la sociedad civil. Ahora ha cambiado y ha transformado. No estamos diciendo, pues no estamos mencionando que no se alíen, que se alíen. La Constitución dice, si creen una agrupación ciudadana, quieren una agrupación, un partido político, alíense. Lo que sí estamos advirtiendo al pueblo boliviano es que el 2019 va a haber dos opciones claras, definitivas. La opción de proseguir la Agenda 2025, la opción del presidente Evo Morales, y la opción de los neoliberales. Bueno, diríamos, no son neoliberales, ¿qué nos importa la derecha? La opción, los que vendieron nuestros recursos naturales a través de la ley 1544, la ley de capitalización, ¿dónde está ese dinero? La opción que se embolsillaron los dineros a través del caso Focas, por ejemplo, del señor Samuel Doria Medina. Esa es la opción de que se embolsillaron los recursos y aparecieron como grandes potentados económicos a costa del sufrimiento y de la pobreza del país. La opción que nunca pensó en Bolivia. Nos hablan de los deportistas, nos hablan de medicina. Hemos mejorado sustancialmente la situación económica de nuestro país. Hemos mejorado sustancialmente el tema de medicina. Es difícil, es complicado. Yo le pregunto a Sol, a ver, ¿cuántas clínicas ha hecho el alcalde en La Paz? ¿Cuánto apoyo? 3. ¿Desde cuánto están ustedes cooptando el poder? 7 años. No, estamos hablando también desde ¿acaso no ha sido su 7 años directo? Está, pues, Luis Revilla, pero no, ¿acaso no ha sido pues, allá lo están desconociendo al gozo? Juan del Granado, ¿no? Juan del Granado, ¿cuánto ha estado en poder también? ¿Cuántos hospitales han hecho? Como partido político, como visión. A ver, ¿cuánto de apoyo han hecho en el deporte? ¿Qué mejoras sustanciales han hecho? ¿No? Ustedes han estado más de 10 años coactando el poder del municipio. Más de 10 años. Entonces, no nos digan pues a nosotros cuando ustedes tampoco no han hecho absolutamente nada. Estamos mejorando nosotros las circunstancias en las condiciones decadentes que nos ha dejado estos gobiernos neoliberales. Yo recuerdo todavía las palabras de Mesa, que decía, a ver, señora profesora, yo no puedo decir a Estados Unidos que no puedo decirle que nos deje gobernar, porque nosotros recibimos la limosna para pagar su sueldo. Esa ha sido nuestra Bolivia de antes del 2005. Entonces, obviamente, en este tema, el movimiento al socialismo va a buscar alianzas. Pero las alianzas lo vamos a hacer con organizaciones sociales, con el pueblo boliviano, como siempre lo hemos hecho, no con partidos políticos. Dígame, ¿dónde nos hemos aliado con algún partido político? ¿No nos hemos aliado? Pero hubo alianza con el MSM. Con el Partido Comunista. El MSM. No. Hay que entender una cosa, para que entendamos una circunstancia. Y en el Congreso también, ¿no? Tiene alianza con el MNR. Una alianza es en función a programa político, ¿no ve? Es en función a esos elementos, a ideología. Lo que ha ocurrido es que ellos se han sometido a los principios del movimiento al socialismo, o el MSM ha implantado su ideología. Dice, pues, alianza, o el Partido Comunista ha implantado.
Otra cosa que ellos se han sometido a la ideología y a los principios del MAS. Es otra cosa, ¿no? Totalmente diferente, ¿no? Entonces, hay que saber diferenciar precisamente una alianza. Se ha establecido. Ahora, claro, los partidos neoliberales, ¿cómo se alían? Por coteo de cargos, ¿no? Este es mi cargo, este yo quiero, este otro ya, a ver, te agarraste, listo. No hay ideología, no hay principios, pues por eso. Y originariamente hablaban de fascistas cuando se alían con fascistas. Entonces, no hay ningún grado de comparación. Repito, el MAS va a ir solo, sin alianza absolutamente de ningún partido político. Muy bien, muchas gracias, diputado Víctor Borda. Don Julio Alvarado, varias puntualizaciones, me imagino que en torno a lo que ha manifestado el diputado Borda. Por favor. Es mejor sonreír y reírse, porque si uno toma en serio las palabras del diputado Borda, pues, a ver, y realmente me da pena por el país, ¿no? Nos hacen quedar pésimamente mal. Al presidente Evo Morales hay que irle a dar clases de geografía, para que sepa dónde queda Eurasia, dónde queda Bolivia, ¿no? Al vicepresidente hay que irle a dar clases de gramática, ¿no? No sabe lo que es una sílaba, no sabe lo que es una trisílaba, o sea, y al diputado Borda hay que darle clases de historia, ¿no? Porque nos dice, ¿no? Porque yo voy a pasar de lado, ¿no? Que hubo un gobierno, ¿no? Fascista, donde participó, y dictatorial, donde participó la democracia cristiana y el señor Tuto Quiroga. Desde 1982 nos ha enterado que hay democracia en Bolivia y que ha habido una alternancia de diferentes partidos. Ahora que en 1997, con el voto de los ciudadanos, ¿no? Porque aquí todos se olvidan, ¿no? Goni, ¿cómo llega al gobierno? Yo siempre les pregunto a mis estudiantes, ¿cómo llega Goni al gobierno? ¿Con golpe de Estado? No, ha ido a unas elecciones, ha sacado un porcentaje y por eso ha sido presidente. ¿Cómo llega el ex dictador a ser presidente constitucional? ¿No? Con el voto del pueblo. En los centros mineros ha ganado, ¿no? Entonces, y yo que soy hijo de esta democracia, puedo hacer política con los que han estado en democracia, ¿no? Ese ha sido el problema de la democracia. No, ese es tu problema. Yo ahora estoy. No había opción, pues. Partidos políticos. Eso es falso. Por eso tienes que estudiar historia, porque no entiendes, no comprendes, ¿no? Ese es, pues, entonces, el problema. ¿no? Eso que nadie pactaban el poder entre ustedes. Ese es el problema. Claro, y no participaban en las elecciones, ¿no? No habían elecciones. Evo Morales no ha sido estudiando y leyendo, no repitiendo consignas de memoria como tú, ni levantando la mano como tú. Entonces, ¿no? Lo que siempre digo es eso. Evo Morales, ¿de cómo llega a ser diputado? ¿De cómo llega a ser? Si no es que participe en elecciones y recibe un apoyo. O sea, esas mentiras que repiten todos los días, que el pueblo no participaba, que ellos se cuoteaban el gobierno. ¿Y de cómo pues entonces Evo Morales llega al Parlamento? ¿De cómo? Para que vean cómo mienten ustedes, partido político, cómo mienten. No, pues, por eso, pues, entonces no repitas. Dejaremos, mentiras, por favor, no repitas mentiras. Dejaremos el turno de participación de nuestros invitados, por favor. Necesitan clases, porque nos hacen quedar mal internacionalmente, a ver, yendo a hacer esas ofertas. Ahora, historia no saben, decirnos que la Constitución son solamente principios. O sea, realmente la ignorancia ha calado desde el año 2006, que es escandaloso, ¿no? Esa demagogia que nos dicen, ha ido a Rusia y ahora vamos a vender soya, como si eso fuese
en este momento Brasil vende soya hace años al Asia. Entonces, nos quieren hacer creer aquí, cuando veamos el tema del viaje de Evo Morales de turismo para ver el mundial, lo vamos a aclarar, y vamos a aclarar eso, ¿no? Entonces, aquí claramente se refleja esa teoría fascista que se está aplicando. Y aquí nos han aclarado bien lo que son alianzas. Te tienes que someter. No en la democracia, ¿no? En la democracia somos todos iguales. Y respetamos lo que tú puedas pensar, lo que yo pueda pensar, y vivimos en convivencia, ¿no? Y tu organización política y mi organización política, ¿no?, tienen dos visiones diferentes, pero se ponen de acuerdo en una visión común, en puntos comunes. Esa es la democracia. El fascismo es lo que acaban de explicarnos, ¿no? O te sometes o no te sometes. Si te sometes, eres mi amigo. Si no te sometes, entonces recibes pues el palo, como se ha dado en Chaparina, como ahora están reprimiendo a los estudiantes de la UPEA, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la teoría y la práctica fascista que se viene aplicando desde el 2006, y nuevamente otra vez con este discurso fascista donde nos discriminan a los ciudadanos, ¿no? Los unos son los indígenas, los originarios, frente a los otros. Esas teorías basadas en lo étnico, en lo racial, esas son teorías fascistas. Como no conocen, no estudian Hitler, ¿cómo llega Hitler al gobierno? Por elecciones, pues, ni eso se han enterado. O sea, por eso decimos nosotros que la política fascista es para embrutecer a la gente, para que la gente no conozca, no sepa, y se crea todos estos cuentos que se repiten cada día. En lo que no estoy de acuerdo, mi estimado José Luis, contigo, es hablar de las juntuchas. No estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque no estamos yendo a una... Sí se dan elecciones, no estamos yendo a una elección normal, común y corriente, donde la mejor opción política sea la que recibe la preferencia de los votantes y conforma el gobierno. No, estamos en una situación en la que se está poniendo, ya se ha debilitado esta constitución política del Estado, el Estado de Derecho. Eso es lo que muchos no comprenden, ¿no? Que podemos pues habernos opuesto a una constitución, pero cuando la constitución por un referéndum se aprueba por la mayoría, los que respetamos principios democráticos tenemos que respetar eso. Eso es lo que no entienden los totalitarios, los fascistas, ¿no? Ellos, que hubieran hecho en un caso semejante, hubieran comenzado a meter bombas, hubieran comenzado a iniciar luchas armadas, porque ese es su método. Pero los que respetamos los principios democráticos, así no nos guste o no estemos de acuerdo con una ley, con una constitución, la tenemos que cumplir. Eso es lo que ellos no comprenden en esa su visión fascista y totalitaria. Entonces, no es juntucha, mi estimado José Luis, es los que estamos por los principios democráticos, los que queremos vivir en democracia, ¿no?, contra aquellos que no quieren la democracia y que no lo están demostrando, que te tienes que someter. Si no te sometes, eres enemigo, ¿no? Esos discursos de odio, de rencilla, que cada día nos dan. Entonces, queremos nosotros una Bolivia de esas, queremos dejar a nuestros hijos, ¿no?, un sistema donde te estén, como aquí tiene el diputado Víctor Borda, todas mis declaraciones bien registradas, bien sistematizadas. Pero eso es pues fascismo, persecución. No nos negamos, tenemos las manos limpias, no tenemos sangre de Chaparina, no tenemos sangre de estudiantes, no tenemos sangre de los mineros de Huanuni que han muerto, que los han hecho matar en octubre del 2006. No tenemos nosotros esa carga, ni nosotros hemos, ni nosotros, ¿no?, ni nosotros,
pero otra vez, tu ignorancia te lleva a afirmar, Tuto Quiroga nunca estuvo en el gobierno dictatorial de Banzer. Él entró, no, entonces mientes y no sabes. O sea, he ido y siempre lo digo, yo no miento. No falto a la verdad ni reniego de mi pasado. He sido y me siento honrado de haber sido candidato y haber salido a hablar con la gente, haber hecho propuestas con la gente, de eso, y no tengo mis manos manchadas de sangre, ni del Fondioc, ni de zapatas, ni nada por el estilo. Es la gran diferencia que tenemos. Entonces, como te decía José Luis, aquí, si no nos unimos todos los que creemos en la democracia, vamos a permitir justamente que este sector reaccionario fascista instituya su dictadura. ¿Por qué? Porque después del 2019 van a salir con cualquier otra historia. No, que ahora la Constitución no vale, vamos a cambiar la Constitución, cambiamos reglas. ¿Y para qué? Para mantenerse en el poder. Y la pregunta de fondo es, ¿por qué quieren mantenerse en el poder? ¿Por qué esa angustia, esa desesperación? ¿Por qué están desesperados? Ya vemos que están desesperados, ¿no? Esa agresividad, esos ataques, no. Son una muestra de debilidad, porque saben ellos la cantidad de casos de corrupción que hay en este gobierno. La corrupción, este es uno de los gobiernos que va a pasar a la historia de Bolivia como uno de los gobiernos más corruptos. Luego, el tema del narcotráfico, ¿no? Es un gobierno donde muchos funcionarios de este gobierno han caído con casos de narcotráfico. Y la respuesta simple, y además pensando, ciudadano, usted que nos está escuchando, que usted es un tonto, ¿no? Porque le dice, no, él ha hecho solito. Claro, en este país solito uno puede cruzar la frontera con 100 kilos de droga, ¿no? No, esa es una responsabilidad individual. Claro, hubo un jefe de lucha contra la droga aquí que estuvo metido en ese negocio y lo hizo solito. O sea, miren ustedes los argumentos tan simples y cínicos que nos dan para desvirtuar una realidad como la que estamos viendo con el narcotráfico, que cada semana a nivel internacional el tema del narcotráfico llega a las altas esferas del gobierno de Juan Evo Morales. Y si no nos unimos todos los que pensamos en democracia, independientemente si son de derecha, de izquierda o del centro, vamos a seguir aceptando este despilfarro que hace este gobierno, ¿no? Construyendo sus palacios, viajes de placer, de turismo a sus dirigentes comprados, que ahora los mandan al exterior del país, ¿no? ¿Vamos a aceptar eso? Entonces, mi estimado José Luis, no se equivoquen, ya no estamos en democracia. Que estuviésemos en democracia, adelante, que las mejores propuestas se pongan sobre la mesa y que los ciudadanos respalden una de ellas, pero no estamos en esa situación. Mira cuántos crímenes en este gobierno que no han sido aclarados, y por eso les hago recuerdo desde los que murieron, creo que fueron 17 ahí en Guanón en octubre del 2006. ¿Hay algún responsable? ¿Hay alguien que ha ido a la cárcel por esos crímenes? Las muertes de Oruro, del carnaval, ¿hay algún responsable que está ahí? Los 5 mineros cooperativistas y el viceministro Illanes, por favor, esa es democracia, ¿no? Entonces no estamos en democracia, estamos en un gobierno dictatorial donde no se respeta la vida humana. Y el último caso del universitario Jonathan Vilca, que nos creen tontos y nos cuentan 3, 4 historias. Entonces no estamos, José Luis, en democracia, y por eso tenemos que aliarnos todas las fuerzas democráticas. Para finalizar este primer punto, don José Luis Bedregal, precisamente. Bueno, querido Julio, concordamos plenamente en que el primer criterio para la labor política, por lo menos por parte de Soberanía y Libertad, es la defensa de los principios democráticos. Sin ellos no hay nada de qué hablar, no hay nada más en qué pensar. Y coincidimos totalmente en el análisis que hace respecto a la situación de la democracia en nuestro país. Pero es importante que en esta alianza, en esta construcción
de una resistencia, porque parece, y coincido contigo, que ya estamos en un escenario donde debemos resistir el afán totalitarista y autoritario del actual régimen. Debemos pues también pensar en que si vamos a optar por la vía de las urnas para desplazar del poder al actual gobierno, desgastado ya en estas sus gestiones sucesivas, tenemos que darle al país certezas. Y eso es lo que en política diferencia a un estratega de un aventurero. O sea, nosotros no podemos pensar solamente en las elecciones del 2019. Porque imagínense, bolivianas y bolivianos, ¿cuál es la visión que tienen los partidos conservadores, el partido del empresario Doria Medina? ¿Hacia dónde querrá ir? ¿Cuál es la visión que tiene? ¿Cuál es la visión que tiene el MNR? ¿Cuál es la visión que tiene Tuto? Siquiera coincidirán entre los tres, puede ser. Pero ¿y cuáles son las visiones de las plataformas ciudadanas? Te puedo asegurar que yo, Julio, que no están por volver al pasado, al modelo privatizador, al modelo ultraneoliberal, de sometimiento hacia la embajada norteamericana. Que en cambio estos otros conservadores seguro lo tienen como un anhelo. Por lo tanto, imagínate si reunidos entre los activistas por los derechos humanos, doña Loyola Guzmán, el mismo Waldo, en fin, tantos actores, que miramos de una forma distinta lo que necesita el país, entendiendo que la gente no quiere volver al pasado, y que además tenemos la posibilidad y capacidad de entender que en estos 12 años de gobierno también se han hecho cosas buenas, que debemos cuidar, que debemos rescatar, como los procesos de inclusión y lucha contra la pobreza extrema. Entonces, si nosotros pensamos que todo termina el día de las elecciones del 2019 y ahí veremos cómo nos arreglamos, lo que va a ocurrir, querido Julio, es que la pugna por ministerios, la pugna por espacios de poder, las contradicciones internas, van a generar pues lo que ya hemos visto, porque lo que te estoy contando no es algo que nos inventamos, sino que ha ocurrido. 12 años viene siendo derrotada una oposición que no logra plantearle al país una alternativa, una propuesta. ¿Qué pasó con el Frente Amplio? Se desmoronó el 2014 inmediatamente porque era un tema de juntucha. ¿Qué pasó con el Frente de Unidad Demócrata? En las primeras de cambio de la elección de miembros de la directiva en la primera gestión del legislativo, se partió. El MNR se fue con el MAS, Unidad Nacional por su lado, Demócrata se quedó solo, el partido de Tuto estaba por su lado, en fin, lo que ya saben todos los bolivianos. ¿Eso queremos para el país? El 2019. Que lleguemos al gobierno y ese gobierno fracase en los primeros meses. Ese sería el peor error histórico, porque entonces el levismo seguramente tendría la posibilidad de retornar, y retornar con volapié, como decimos los bolivianos en las calles. La política no es un juego de azar. La política no está hecha para quienes no miran las cosas de manera estratégica. Nosotros tenemos que garantizar un programa de gobierno serio, un frente político sólido, serio, que le dé certezas al país. Certezas respecto a su estabilidad política, su estabilidad económica, desarrollo económico, política internacional, salud de calidad, educación de calidad, porque el pueblo lo que quiere es eso, no quiere nuevas aventuras, quiere proyectos serios, y estoy seguro que sentados a la mesa, con muchas plataformas ciudadanas, incluida la tuya, podemos construir esa gran propuesta y en ningún momento ceder un segundo en la lucha por la defensa de la democracia y la defensa del
voto del pueblo expresada el 21 de febrero. No hace falta, no es contradictorio, querido Julio, no es contradictorio. Al contrario, creemos que esto es lo responsable. Voy a invitar al querido diputado Víctor Borda para que visite los hospitales de segundo nivel. Lo voy a acompañar, voy a tratar de ser un buen anfitrión para mostrarle lo que hay que hacer en salud pública. Porque el gobierno puede haber hecho, Víctor, algunos hospitales en el país, pero ¿sabes qué? Están sin uso, porque no tienen ítems, porque no tienen equipamiento, porque no tienen médicos, no hay siquiera medicamentos para entregarlos en esos hospitales. Un ejemplo, el de Riberalta. Una pena, porque los bolivianos que tienen la dicha de vivir en ese hermoso pueblo, Riberalta, no pueden siquiera conseguir un especialista, un neumólogo, un traumatólogo, un cardiólogo, porque no hay ítems. No pueden siquiera utilizar ese inmenso hospital de 2 pisos, porque no tiene equipamiento. No se trata de construir por construir, se trata de darle salud a la población, y yo lo voy a acompañar para que vea cómo en La Paz nuestros hospitales municipales tienen dormitorios de calidad, con un buen televisor, con ropa de cama de calidad, con calefacción, con alimentación de primera. Y estos hospitales que están mejor que incluso muchísimos privados, que te cobran 350, 450 bolivianos la noche de internación, en un hospital público te cobran 45 bolivianos, atendiéndote incluso mejor que en un hospital privado. Eso es lo que hay que hacer para la salud en Bolivia. Y eso no lo hace el nivel central del Estado, porque están ocupados, por supuesto, en otras cosas. Es una buena noticia, querido diputado Borda, que exista la posibilidad de exportar productos a Rusia. El problema, querido diputado, es que el país no le cree ya al presidente Morales. El país está seguro de que el presidente Morales ha hecho coincidir y ha forzado una agenda para ir a ver la inauguración del Mundial. Porque hasta la firma para la inversión en exploración no era necesario hacerlo en esta fecha ni en Rusia. Porque esos son acuerdos ya trabajados. Y no le cree al presidente, porque el presidente dijo lo mismo con China, que nos iban a comprar carne, que nos iban a comprar soya, que nos iban a comprar quinoa, coca. ¿Dónde están esas exportaciones? ¿O cuánto más tenemos que esperar? ¿Acaso no nos dijo que Venezuela nos iba a comprar coca, nos iba a comprar carne, leche? ¿Qué pasó con esas exportaciones? Tenemos tremendas dificultades, diputado Borda, en exportar a la 6ª o 5ª, Julio me corregirás, economía más importante del mundo, que está a nuestro lado, Brasil. Ni siquiera a ellos les podemos ofertar productos. Y no porque los bolivianos no tengamos capacidad de trabajar, sino porque lastimosamente el Estado no ha generado las condiciones tecnológicas, las condiciones necesarias para que podamos producir con los rangos mínimos necesarios para ser competitivos en el mundo. Y por eso no podemos exportar. Yo no sé cuál será la estrategia para exportar a Rusia. Supongo que ya habrán pensado desforestar más, ampliar la frontera agrícola, meter tecnología, qué sé yo, no lo sabemos, y estoy seguro que ni siquiera el movimiento socialismo sabe. Bueno, entonces no nos sigan prometiendo cosas que no han cumplido en 12 años y que ahora no existe razón para cumplirla. Creo que lo del viaje de Rusia lo veremos más adelante, pero es importante que el gobierno nacional sea más responsable, mucho más responsable, y desarrolle una estrategia de política exterior
de exportaciones, y no como hasta ahora que parecemos un niño en cumpleaños con los ojos tapados tratando de darle a la piñata. Muy bien, vamos a pasar al segundo punto de diálogo en Panamericana. Vamos a pedirles celeridad, por favor, por el tiempo que tenemos en diálogo en Panamericana. Diputado Víctor Borda, nos vamos a referir a el curso del conflicto de la Universidad Pública del Alto. Si tiene alguna puntualización más sobre el primer punto, lo puede hacer rápidamente. No, entiendo. Sí, pero sin embargo, para entrar directamente al segundo punto, esta ha sido, recordemos, una semana conflictiva para la ciudad de La Paz. Se espera una solución pronta. ¿De dónde partirá esa solución, diputado? Le planteamos este punto para que usted continúe. Gracias. Bueno, yo decía que entiendo esa animadversión a los indígenas del colega Alvarado, ¿no? Cuando vemos su currículum, embajador en Estados Unidos extraordinaria. Sí, ha sido parte de los gobiernos neoliberales, ¿no? Ha sido consejero parlamentario en Ginebra, parte de los gobiernos neoliberales. Eso es lo que no dices en los medios de comunicación. Ha estado en Estados Unidos, embajador, Mercosur. En Estados Unidos está. Qué Entonces, bueno, entiendo esa animadversión, ¿no? Como esa teoría aristotélica, ¿no? Decían, comparaba al Estado, ¿no? Para justificar la esclavitud. Decían, los filósofos han nacido para pensar, decían, los militares para defender y el pueblo para trabajar, los esclavos. Los filósofos son parte de la cabeza, los militares el pecho, y los esclavos las manos y los pies. Ahora, que se atreva este campesino, este indígena, este esclavo a pensar, dice, no puede, porque se deformaría el Estado, dice, no, o sería un Estado deforme. Entonces, nacen para pensar, y la gente humilde para trabajar, no pueden ellos ser parte de la cabeza del Estado, ¿no? Y así justificaban definitivamente la esclavitud. Parece que esos son los criterios que tienen. Bueno, habrá que actualizarse. En el tema de la universidad, tenemos algunos datos interesantes. Se olvidaron en la universidad pública uno de los principios fundamentales que sustenta la universidad pública, porque además ha sido incorporada en la Constitución a través de un referéndum, no ha sido una concesión graciosa de ningún gobierno. ¿Cuáles son los principios elementales para mí en una universidad pública? El cogobierno paritario docente estudiantil. ¿En qué universidad hay cogobierno paritario? ¿Dónde hay cogobierno? La cátedra libre y paralela, asistencia libre. Ahora los docentes entran y se perpetúan ahí, y la autonomía se ha constituido una especie de vacas sagradas que no se les puede tocar a la universidad, intocables. Tenemos aquí algunos datos, por ejemplo, de la universidad, y el gobierno con absoluta certeza diga, haga una auditoría interna, que se haga una auditoría interna, por favor, porque los recursos no están siendo adecuadamente administrados. No están siendo administrados. La Universidad de la UPEA, por ejemplo, tiene 42.343 estudiantes. La Universidad de Tomás Frías tiene alrededor de 30.344 estudiantes. Simplemente un dato de comparación. ¿Cuánto recibe del Tesoro General de la Nación la Universidad Pública del Alto? 316.647 bolivianos. Y la Universidad Tomás Frías, 204.560 bolivianos. Entonces, ¿cómo se puede entender que una universidad reciba más, ¿no? Y no tenga una cantidad suficiente de estudiantes y peor de presupuesto? Peor es respecto a los gastos anuales de administración, por ejemplo, del rectorado. Tenemos algunos datos. La UPEA
en los gastos administrativos del rectorado, ¿no? Contratar funcionarios, qué sé yo, hasta papeles, gasta anualmente en el rectorado un total de 212.505.77 mil bolivianos. La Universidad Autónoma Tomás Frías gasta anualmente por el personal administrativo del rectorado 36.266. Inclusive la Universidad Mayor de San Andrés gasta 157.037 bolivianos. ¿Cómo la UPA en el personal administrativo del rectorado en la gestión 2017 gasta 212.507.777? Más que la Universidad de San Andrés, mucho más que la Universidad Tomás Frías. Prácticamente el presupuesto son 5 o 6 veces más. Esto hace ver de que definitivamente en la Universidad del Alto no se está contratando en base a temas académicos, se está contratando a docentes, se está contratando al personal administrativo de manera indiscriminada. Ahora, no sé, los docentes deberían ingresar a través de un examen de mérito y competencia, donde exista un cogobierno paritario docente estudiantil, donde en el tribunal esté tanto docentes y estudiantes y califiquen definitivamente. Inclusive la incorporación de una cátedra paralela, porque puede haber otro docente mucho más capacitado, con mayor idoneidad que el mismo docente titular. Esos son los principios de la autonomía del cogobierno paritario docente estudiantil, que lamentablemente no se están dando cumplimientos respecto a estos elementos, ¿no? Ahora, de acuerdo a los datos que se tiene, ¿no? Por ejemplo, un docente más o menos con una carga horaria de 148 horas percibe alrededor de 15.462 bolivianos. Ese es el monto, ¿no? Que de acuerdo a los datos que tenemos. Y del personal administrativo, ¿no? Aquí tenemos un supervisor, por ejemplo, recibe 17.272.34 bolivianos. Son sueldos que obviamente sobrepasan la expectativa de cualquier persona, y no es posible definitivamente que, sin que se haga una auditoría, sin que se haga un manejo transparente de los recursos económicos, se intente a forciori, a través de movilizaciones, de marchas, pues obviamente tener mayor presupuesto. Ahora el gobierno ha ofertado, usted sabe, más de 70 millones, lo que están planteando es una modificación de una ley respecto a la coparticipación, y no solamente habría problemas, entiendo yo, en la ciudad, en el departamento de La Paz, porque la coparticipación emergente de los recursos del IDH se dividen evidentemente entre la Universidad del Alto y la Universidad de La Paz, pero también habría problemas, por ejemplo, en Potosí, porque en Potosí hay 2 universidades también, que hay una redistribución entre la Universidad del Siglo XX y la Universidad Autónoma Tomás Frías. Entonces, eso generaría un mayor conflicto, porque evidentemente en las primeras negociaciones que se hizo respecto a la redistribución, al tema presupuestario, las universidades plantearon generalmente de que no deberían recibir subvención de los recursos del IDH, esto en actas, sino debería ser todo el TGN, porque obviamente no comprendieron en ese momento la magnitud de obviamente la nacionalización de los recursos, etcétera, y que hoy día están generando mayores recursos. Yo recuerdo bien que hace 2 o 3 años, por obviamente el tema de nacionalización, mayor incremento de estos recursos emergentes de los hidrocarburos, prácticamente los presupuestos de las universidades se han inflado
no sabían qué hacer con esos recursos, han empezado a construir edificios, han abandonado incrementar sueldos, salarios. Realmente ha habido un despilfarro de los recursos económicos que venían precisamente por concepto de esto del IDH. En este primer punto, don Julio Alvarado, habrá que hacer referencia a lo mencionado por el diputado Víctor Borda, y precisamente el conflicto de la Universidad Pública del Alto, muchos dicen, está desnudando una realidad en todo el sistema universitario nacional. E independientemente de las valoraciones sobre el tema de la autonomía universitaria, que ha sido por lo menos calificado como el mecanismo propicio para generar ciencia y tecnología, porque a partir de la autonomía es que se puede partir de la multiplicidad, de la diversidad de ideas, la libertad de expresión, libertad de ideas, y a partir de eso obviamente se puede generar ciencia con la contraposición de ideas, de criterios, y eso obviamente la base de la autonomía universitaria es esa, ¿no es cierto?, la posibilidad de que pueda generarse estas condiciones en una universidad. Y en ese contexto, independientemente de los cuestionamientos que hayan, el tema de la autonomía, o de la UPEA más bien, estará generando también, desnudando la realidad presupuestaria de las demás universidades. Y si bien en los últimos años no hubo problemas en este ámbito por precisamente lo que decía el diputado Víctor Borda, importantes recursos que se han contado, pero ahora al parecer la situación podría cambiar. Bueno, antes permíteme hacer algunas aclaraciones, ¿no? Y aquí lo que quiero decir es que, primero, José Luis, ¿no?, tú hablas de como un logro el tema de lucha contra la pobreza. Yo les sugiero, revisaremos las estadísticas de disminución de la pobreza en América Latina. Y durante del 2003-4 al 2014 ha habido en toda América Latina, en todos los países, una gran disminución de la pobreza por los altos niveles de las materias primas. Entonces no es algo específico en Bolivia, sino ese ha sido un fenómeno general, y ahora la CEPAL está señalando que la pobreza está aumentando. Justamente caen los precios de las materias primas, los países reciben menos dineros y vuelve a aumentar la pobreza moderada y la pobreza extrema. Eso quería. Luego, sobre este tema de la UPEA. A ver, aquí hay falacias y mentiras, ¿no? Que hay que hacer auditoría, dicen. Todas las universidades por ley están obligadas a presentar sus auditorías. O sea, no es que no haya auditoría, ¿no? Se hace auditoría, ¿no? Es obligación de las universidades hacer auditoría. Ahora, si los del gobierno no han leído esas auditorías, es otra cosa. Es un elemento. Otro elemento que hay que tomar en cuenta es que aquí hay ciudadanos de primera y de segunda, ¿no? Los estudiantes y los docentes de la UPEA quieren hablar con el presidente y el presidente no los recibe, ¿no? Pero con los miembros del CONALCAN, con los dirigentes del Chapare, con ese sector cocalero que entrega 92% de su producción al narcotráfico, con eso se sienta a dialogar, a conversar. Pero con los estudiantes de la UPEA, con los docentes de la UPEA, no se sienta a dialogar sobre su presupuesto. Aquí hay nuevamente esa política fascista de los ciudadanos de primera y los ciudadanos de segunda. La crítica, naturalmente, mi estimado José Luis, yo soy uno de los más críticos, hago autocrítica con mi universidad, ¿no? Y cuando quisimos ir al rectorado de la UNSA, justamente nuestro pilar, y por eso perdimos, ¿no?, era que la universidad tiene que ser más eficiente, tiene que utilizar bien sus recursos. Hay que hacer ajustes en la universidad, pero no podemos olvidar otra vez la Constitución Política del Estado, el artículo 77, que determina que la educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado. Y aquí quiero darles algunos datos, porque es bueno que la población sepa en qué se gasta
el dinero, y por eso nosotros decimos basta de despilfarro. Miren ustedes, estoy aquí otra vez, yo me muevo con información oficial, no me invento, no falto a la verdad, como dijeron que estaba de embajador en Estados Unidos, no, esas mentiras de grueso calibre, no. Yo tengo aquí informe del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Esto es con el presupuesto del año pasado, 2017. UPEA, UMSA, René Moreno, San Simón y San Francisco Javier, he tomado las más grandes, más representativas, todas ellas el año pasado tenían un presupuesto de 4.602 millones de bolivianos. ¿Ya? Ahora, si vemos nosotros el presupuesto del Ministerio de la Presidencia, que solo sirve para el culto, para incrementar el culto a la personalidad de Evo Morales, el año pasado tenía un presupuesto de 2.540 millones de bolivianos. Solo ese ministerio. Y el ministerio que está reprimiendo, ¿no?, y que ha tenido que aceptar en último momento la responsabilidad por el asesinato del universitario del Alto, ¿no?, de gobierno, tiene un presupuesto de 3.346 millones de bolivianos, y el de defensa de 3.725 millones de bolivianos. Entonces, si nosotros vemos este artículo 77, que es la primera responsabilidad financiera del Estado, la educación, vemos que no, que la represión es la que tiene la primera responsabilidad del Estado. Entonces tenemos que partir de ahí. Tenemos que partir de ahí, que hay una mala distribución. Y aquí lo que se quiere hacer es hacer pelear entre universidades, ¿no? Entre la del Alto y de La Paz, entre la Tomás Frías y la de Siglo XX. No, aquí lo que hay que hacer, hay que romper ese centralismo que se ha instituido en este gobierno, que administra 80% de los recursos del Estado. Entonces el gobierno central, él tiene que ceder recursos, no las otras universidades, no la gobernación, no los municipios, sino para no despilfarrar en esos viajes de sus funcionarios que dicen que son dirigentes. Aquí el diputado Borda decía, ¿cuánto gana un docente? ¿Cuánto gana un administrativo? Yo prefiero que ese dinero vaya a las universidades, a que se esté despilfarrando en esos famosos guerreros digitales, ¿no?, que lo único que tienen es esa teoría fascista de ir desprestigiar a la gente, ¿no? ¿Y cuánto se les paga a esos guerreros digitales? ¿Por qué no nos muestran las estadísticas de cuánto ganan en el Ministerio de Comunicación esos que están destinados a hablar mal de la gente y hacer mala propaganda de la gente? ¿Cuánto se les paga, diputado Borda? Mentira. ¿Por qué no hay? Mentira. No hay guerreros digitales, ¿no? No hay guerreros digitales. Entonces, es 100 veces mejor pues dar dinero a la universidad que estar dando a aquellos que están sembrando odio entre la población boliviana. Y para finalizar, hemos visto, y este programa es un ejemplo más, de que el que tenía todavía dudas de que estábamos en democracia, el día de hoy ha caído. Han visto cómo tan bien preparado se ha venido don Víctor Borda aquí, con mi hoja de vida, con mis declaraciones, o sea, de cada uno de nosotros ciudadanos tienen un file para tratarnos de presionar, ¿no? Nosotros vamos a seguir firmes luchando por la democracia. Nosotros no hemos apoyado la dictadura de Banzer, ¿no?, ni hemos pactado con ellos como los otros que todavía no desclasifican los archivos militares teniendo la potestad para hacerlo, ¿no? Eso es pactar, pues, eso es hacer que todavía hayan compatriotas que sigan desaparecidos y durante 12 años en el gobierno no han tenido la voluntad política para que esos compatriotas, para que se les dé cristiana sepultura a esos restos. Muy bien. ¿Qué nos tiene que decir don José Luis Bedregal en este tema? Lluvia, piedras, petardos, gases lacrimógenos han empañado la tranquilidad en la sede de gobierno, y de estos hechos han quedado incluso personas detenidas, otras heridas. ¿Nos encontraremos ante un conflicto difícil de solucionar, don José Luis Bedregal? Bueno, a ver, en primer lugar, efectivamente, quería decirle a Julio
fueron los precios elevados de las materias primas quienes han generado las condiciones para que se pueda dar una disminución de la pobreza. Y de acuerdo al informe que presentó Alicia Bárcena en México, efectivamente ha habido ya una desaceleración de esta disminución de la pobreza, pero de todas maneras esto se ha gestado por una gestión gubernamental, y yo no creo que las cosas pasen por tratar de negarlo todo y tratar de convencer a alguien, porque eso es imposible, de que todo lo que se ha hecho ha estado mal. O sea, es parte de él, nuestra cotidiana práctica política, nuestra tradición política, de que todo lo que ha hecho el contrario está mal y hay que negarlo y comenzar de cero. Y recordarás, Julio, que es algo que también le hemos criticado al movimiento, al socialismo, cuando entró al gobierno, porque por supuesto, en casi 200 años de república, algo habremos hecho bien los bolivianos. O sea, no se trata nuevamente de negarlo todo y tratar de comenzar de cero. Bueno, porque podríamos profundizar ese debate y es interesante hacerlo. Pero, yendo al tema de la OPEA, en primer lugar, como organización política, nosotros reiteramos como Soberanía y Libertad nuestro apoyo a las reivindicaciones de la OPEA y sobre todo nuestra demanda al esclarecimiento de la muerte del joven Jonathan Quispe. Esta es una posición de principios. No podemos seguir tolerando que en Bolivia existan muertes, existan ciudadanos bolivianos que, como este joven a tan corta edad, ven apagar su vida con toda la tristeza que conlleva al pueblo del Alto, a su familia sobre todo, y que esto de repente comience a diluirse, como se han diluido tantos casos, la quema de la alcaldía, etcétera, etcétera, y esto no debe ocurrir en un Estado de Derecho. Si no estamos en un Estado de Derecho, pues es el momento en que los bolivianos tomemos las acciones necesarias, y creo que cada uno de nosotros, desde la trinchera en la que estamos trabajando para que recobremos el Estado democrático de derecho, y ojalá por la vía pacífica en las urnas el 2019 podamos generar las condiciones para que un nuevo gobierno, un nuevo partido, nuevos actores con una nueva mentalidad que no pasa por la edad, pasa por la voluntad de poner en marcha nuevas ideas, nuevas actitudes y nuevos comportamientos que le puedan dar al país la posibilidad de construir un verdadero Estado de Derecho con institucionalidad. Exigimos el esclarecimiento de la muerte del joven Jonathan Quispe. Y también creemos que la reivindicación planteada por la OPEA es subsanable si el gobierno deja de tener esta terca actitud autoritaria, ya incapaz de generar soluciones a los conflictos antes de que estos surjan. No entendemos por qué el gobierno tiene que esperar a que haya muertes, a que haya movilizaciones para sentarse a la mesa. Es inentendible y es absolutamente reprochable. Y más reprochable es aún que tengamos autoridades de gobierno que traten de menospreciar la inteligencia y el sentido común de los bolivianos. ¿Cómo es posible que un dignatario de Estado le haya dicho al país que este muchacho fue asesinado por otro compañero suyo, universitario? Que le haya dicho al país de la forma más burda, y disculpe el señor ministro, pero absolutamente irresponsable, de que lo habían matado con un petardo y una canica. Eso devela la posición en que está el gobierno, que se ha convertido en un ente absolutamente insensible, incapaz o casi incapaz de responderle al pueblo con la verdad de los hechos. Hoy incluso, habiendo ya un acusado, un policía, vinculado al movimiento al socialismo, el pueblo tiene serias dudas de que se le esté diciendo la verdad, y eso es muy peligroso para la estabilidad social en un país. Pero bueno, la solución del conflicto de la OPEA
y compartimos, tiene que pasar también por mejorar los mecanismos de gestión, evaluación académica y administrativa en la UPEA. Sin duda, queda claro, porque necesitamos resultados de las universidades, necesitamos que la universidad contribuya al desarrollo de sus regiones y del país, necesitamos profesionales formados con la capacidad de competir en el mercado laboral, y para el bien de la juventud y las familias salteñas, precisamos que la UPEA mejore sus mecanismos administrativos y de evaluación, como se lo pediríamos a todas las universidades del sistema. Pero estos 70 millones de bolivianos que separan la demanda de la UPEA y la oferta del gobierno debiera resolverse, porque el nivel central del Estado tiene una cantidad de millones de bolivianos que administra, que solamente, José Luis, recortando los gastos superfluos de este gobierno, se podría atender sin mayor complicación la demanda de la UPEA. Bueno, por ejemplo, si el 2018 tiene 486 millones de bolivianos el gobierno presupuestado para, imagínate, pasajes y viáticos. 486 millones para pasajes y viáticos. El presupuesto de inversión de la Gobernación de La Paz para atender casi 2 millones de personas apenas supera los 200 millones de bolivianos. Pero para pasajes y viáticos, el nivel central tiene 486. Que deje de mandar dirigentes sindicales al exterior. Que deje de viajar el presidente con sus amigos. Que viaje pues en un avión comercial, como lo hace la mayoría de los presidentes latinoamericanos. Pero tu candidato viaja con tu esposa. Pero viaja con su plata, querido diputado, viaja con su plata. No como el presidente que viaja con la nuestra. Y en publicidad, 360 millones de bolivianos, el nivel central del Estado. Tiene más presupuesto que varias gobernaciones juntas. Si sacáramos solamente el 10% de estas partidas, solo estoy mencionando dos, de la partida pasajes y viáticos y publicidad, tiene resuelto el conflicto. Pero el problema es que esta mentalidad autoritaria del actual régimen está impidiendo encontrar las soluciones más adecuadas. Nosotros vamos a insistir llamando tanto al gobierno nacional como a los dirigentes y autoridades de la UPEA para que se sienten en la mesa del diálogo, y le hacemos un llamado al gobierno que de ese 84% de los recursos que maneja de todos los bolivianos disminuya esos gastos superfluos y que resuelva de una vez el problema de la UPEA. Muy bien, vamos al último punto de diálogo en Panamericana por la premura del tiempo, y vamos a solicitarles a nuestros invitados disminuir radicalmente su participación y simplemente en tono de reflexión, por lo menos a unos 3 a 4 minutos a lo sumo por cada invitado, por favor, hacer referencia a la polémica reciente sobre el viaje del presidente Evo Morales, el último viaje que se ha registrado. Diputado Víctor Borda, si tiene puntualizaciones además. Sí, simplemente me gustaría ser alcalde, ¿no?, de La Paz, para que viaje con mi plata, con mi esposa, al Carnaval del Brasil, a otros lugares. Estaba otros lugares, 10 días, con licencias. Bueno, habríamos que ver si es con su plata. Pero vea pues, usted es diputado, es su responsabilidad, ¿no?, querido diputado. Si usted no cumple su responsabilidad, ¿qué le puedo decir? A veces cuestionan y no ven lo que diputado, obviamente hacen, ¿no? Su trabajo justamente. Pero bueno, en el tema del viaje cuestionado, ¿no? Tenemos algún datito para nuestro amigo Julio Alvarado, ¿no? Por ejemplo, Gonzalo Sánchez de Lozada se fue al Mundial con toda su familia, ¿no?, por 7 días como presidente del Estado Plurinacional. Nadie dijo nada, ¿no? Claro, porque eran parte también de su estructura, ¿no? Entonces, Hugo Banzer Suárez se fue también
al Mundial, ¿no? Argentina con toda su familia. Han querido asociar el viaje del presidente con el Mundial, pero algunos elementos importantes que obviamente el pueblo boliviano tiene que conocer. Primero, se ha concretizado la firma de un acuerdo importante con la empresa Gazprom y Acron en tema de hidrocarburos. Más allá de que se han profundizado las relaciones diplomáticas estratégicas con Rusia en beneficio del país, se estudió la creación de una nueva empresa entre YPFB y Acron para la comercialización del 100% de la producción de la planta de Bulo Bulo. Es un elemento fundamental. Pienso que están cuestionando que la planta no ve claro, porque a ellos no les interesa mucho nuestra empresa nacional, ¿no? Precisamente el día de hoy está desarrollando un acto interpelatorio, ¿no? Porque obviamente parece que muchos de los opositores se rasgan las vestiduras porque no quieren que el propio Estado genere su propia empresa, queremos que dependamos de otros países, etcétera, ¿no? Se firmó con Gazprom en presencia de altas autoridades de Rusia y el presidente Vladimir Putin un acuerdo para la inversión de $1.200 millones para la explotación del campo Vitiacuara en Chuquisaca, y hay la posibilidad de más inversión en rehabilitación de otros campos. Ustedes saben que hemos tenido inclusive un problema entre Santa Cruz y Chuquisaca por el campo Margarita, y ahora va a haber una inversión respecto a... Y obviamente también se firmó con la empresa Rusacron memorándum para la negociación de venta de 2 a 4 mil millones de metros cúbicos de gas a precio superior a la venta de Brasil y Argentina. El contrato es por 20 años. Vamos a vender a un precio superior gas que lo que pagan Brasil, Argentina, y obviamente eso también va a generar que las propias gobernaciones, alcaldías, municipios, universidades puedan tener mayores recursos económicos, no para viajar con la esposa seguramente, sino para hacer obras, ¿no? Entonces, eso es de manera puntual los acuerdos específicos que se han tenido, que han sido pues obviamente logros importantes, logros fundamentales, y bueno, vamos a esperar, ¿no? Lo que decía, ¿no? ¿Qué ha pasado con la venta de algunos productos en China? Seguramente de aquí a una semana también está programado la visita a China, y seguramente el presidente traerá también nuevas inversiones para nuestro país. Muy bien, muchas gracias, diputado Borda, por su criterio en Diálogo en Panamericana. Don Julio Alvarado, mucho se ha dicho sobre este viaje, pero se cuestiona más que todo que el viaje coincida con la inauguración del Mundial y por supuesto todo el desarrollo de este hecho internacional. Don Julio. Como el GONI, como Vance hicieron, yo también puedo hacer. Qué buena excusa. Pero yo soy más serio. Miren ustedes, el 12 de junio de este año yo le envié una carta al presidente Evo Morales sobre su viaje a Rusia, porque parece que no le informan sus asesores. Y le digo, ¿cómo usted está viajando, señor presidente? Si Rusia, el año 2009, los rusos elaboraron una estrategia de desarrollo del sector hidrocarburífero, que hasta el día de hoy este gobierno no lo ha implementado. O sea, está yendo a un país que le ha dado una estrategia, que sus técnicos le han elaborado, y ellos no lo han implementado. Y también nos ha ido que ahora tenemos apenas reservas para 3 o 4 años más. Entonces le digo al presidente Evo Morales, ¿sabía usted esto? ¿No? Ahora, ¿cómo se va a ir a sentar usted a negociar? ¿No? Si estos señores le han hecho la estrategia y usted no la aplica. Además le digo, ¿usted sabe que Gazprom, la empresa rusa, ha devuelto una parte de la exploración del bloque acero? ¿Y saben por qué ha devuelto? Porque no tenía licencia ambiental. Y no tenía licencia ambiental porque eso está en un parque nacional. Así de irresponsables, así de forma tan irresponsable maneja este gobierno las cosas, y por eso Gazprom ha dado un paso atrás. ¿Sabía eso el presidente Evo Morales? Le pregunto.
Además, le pregunto, ¿usted se ha informado que en el cuarto foro de países exportadores de gas celebrado en Santa Cruz del 21 al 24 de noviembre del 2017, se firmaron 6 convenios importantes con Gazprom que permiten ahondar el trabajo en toda la cadena del sector? Esto afirma su ministro de Hidrocarburos. Y ninguno de estos 6 convenios han sido implementados hasta la fecha. Entonces la pregunta es, ¿tenemos estos convenios han sido firmados el año pasado? O sea, que no nos tomen el pelo, es que, claro, creen que nosotros no leemos, no nos informamos, ¿no? Y por eso nos pueden contar cualquier historia. Y le digo lo que va a ir a hacer. Lo máximo que usted va a lograr es lo siguiente. Y aquí ha ratificado el diputado, ¿no? Ratificar las buenas intenciones del inicio de negociaciones para la firma del contrato sobre la exploración del campo Vitiaqua. Posibilidad de conformar una empresa conjunta YPFB Gazprom, ¿no? Para comercializar el gas. Y le pregunto, ¿no se enteró que Bolivia tiene cada día menos reservas probadas de gas, que actualmente llegan a 4.5 TCFs? Y la tan mentada y reiterada propuesta de cambiar la matriz energética. Esto no ha aparecido. Por lo tanto, lo que aquí se está haciendo es, se ha ido a ver el Mundial, y lo que le hemos propuesto nosotros al presidente Evo Morales, si realmente quiere algo serio, que comience a negociar un acuerdo de cooperación estratégico con la Federación Rusa en materia de hidrocarburos. Porque Rusia es un país que tiene una experiencia en hidrocarburos desde el siglo XIX. Entonces, pero que siente seriamente, no cada vez que hay un partido de fútbol se acuerde de los rusos. Para finalizar este último punto también, respecto al viaje del presidente Evo Morales, don José Luis Bedregal. Bueno, me han comentado que el presidente se ha reunido más tiempo con la mascota del Mundial que con el presidente Putin. No sé si será cierto. Pero lo que queda claro es que era innecesario ese viaje en este momento, absolutamente inoportuno y hasta irresponsable. Cuando tenemos un conflicto con la OPEA, cuando teníamos un incendio en Tarija, cuando la situación es tan compleja, irse a ver la inauguración del Mundial es absolutamente desatinado, y es lo menos que podemos decir. Ojalá esos acuerdos, que además, diputado Borda, usted sabe muy bien que no hacía falta que el presidente vaya a firmarlos, porque son acuerdos que se supone que se están trabajando y que al final no los ha firmado Evo, para empezar. Entonces, no nos traten de seguir metiendo los dedos a la boca, porque eso no está bien. Los bolivianos quieren veracidad y quieren respeto, y eso no está ocurriendo. Termino lamentando, pues, que Sigoni se fue con su familia a la inauguración del Mundial, Banzer lo hizo con la suya, Evo va con sus amigos. Entonces confirman lo que venimos diciendo. Son lo mismo. Banzer, Goni y Evo terminan siendo lo mismo, y esa es la frustración que tiene el pueblo boliviano. Y por eso es que nosotros vemos la imprescindible necesidad de construir una alternativa política que de una vez erradique este proceso de corrupción en crecimiento que evita que los bolivianos vivan mejor, estas gestiones ineficientes, pero que a la vez no retorne ese pasado que también ha estado marcado por la corrupción y por los intereses personales por encima de los intereses del pueblo boliviano. Muy bien, de esta forma, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos la presencia del diputado del Movimiento al Socialismo, Víctor Borda, la presencia de don Julio Alvarado como analista, y también la presencia de José Luis Bedregal, vocero de Sol.bo. A nombre de mi compañero de trabajo, Oscar Cruz, y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de retornar el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.